Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos y todas a la tercera presentación de los informes de políticas públicas del Centro Anillo ENA, Etnografía de Aspiración y Vida Cotidiana, en el neoliberalismo. Esta iniciativa nace a raíz de la necesidad de impactar la política pública mediante investigación realizada a raíz de distintos intereses en los aspectos cotidianos de la vida social. En particular, hoy día nos convoca un interés fundamental de investigación, pero también un tema fundamental de política pública, que es el desarrollo del microemprendimiento. En particular, hoy día tendremos una presentación sobre una investigación realizada en la comuna de Canela, y en particular lanzaremos un informe de política pública abierto al público que puede ser descargado de nuestro sitio, titulado Historia de microemprendimiento femenino, innovación en la nueva ruralidad. Análisis y recomendaciones en base al trabajo de campo en la comuna de Canela, región de Coquimbo. Este informe ha sido realizado gracias al trabajo de dos personas que nos presentarán hoy día el informe. Eh, Paula Campillay, que es antropóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y Caleb Yunis, también antropólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y ambos han participado activamente en la investigación realizada por el Centro ENA y en colaboración con otro proyecto, en particular un fondo regular eh, titulado Volverse Emprendedores, del cual yo soy coordinador principal. Y este trabajo se centra en un estudio comparativo de experiencias cotidianas respecto a la trayectoria de transformaciones de muchos ciudadanos en emprendimiento, o sea, la transición desde otro tipo de trabajo al microemprendimiento. Después de la presentación de Paula y Caleb, lo invito a escuchar con mucha atención eh, una palabra por parte de Janet Enríquez, que es encargada de oficina de turismo de la Municipalidad de Canela. Y el trabajo de Janet Enríquez se basa mucho en el fomento, digamos, del microemprendimiento como parte de una política de fortalecimiento y desarrollo en la comuna de Canela. Y posteriormente tendremos una palabra por parte de Marcelo González, que es profesor de antropología, que también está realizando estudios sobre emprendimiento, en particular mediante investigación realizada en el marco de un proyecto Fondesit en el sur de Chile y en Santiago, enfocado en particular en emprendimiento indígena. Así que agradezco mucho por sintonizarse, y esperamos que la conversación hoy día pueda ser una herramienta para pensar los efectos de políticas públicas de fortalecimiento del microemprendimiento, tanto, digamos, en el caso de Canela, pero también que podamos traer lecciones para el resto del país. Así que, por favor, invito a Caleb y Paula a poder presentar este informe, y nuevamente lo felicito por el trabajo realizado. Muchas gracias, Piero, por la presentación. Buenas tardes a todas, a todos. Mi nombre es Caleb Yunis. Soy coautor de este documento en conjunto con Paula Campillay. Entonces, a continuación voy a pasar a compartir mi pantalla para que puedan apreciar la presentación que les tenemos preparada. Como ya dijo Piero, nuestro artículo está enfocado principalmente en la comuna de Canela y los microemprendimientos que pudimos conocer en un trabajo en terreno realizado entre 2019 y 2020. En Chile el microemprendimiento adquiere mayor importancia a partir de la segunda mitad de 1990, cuando comienza a ser considerado como un elemento central para el desarrollo económico del país. Según los datos más actualizados que tenemos hasta la fecha, que son entregados por la sexta encuesta de microemprendimiento, en el año 2019 en Chile se registró un total de 2.057.903 microemprendedores, lo que equivale a un 23,1% de las personas ocupadas en el país. Cabe destacar que en los últimos 20 años el desarrollo del microemprendimiento se ha orientado a aumentar la asociatividad empresarial, acceso a financiamiento, tecnología, además del desarrollo de una institucionalidad pública encargada de fomentar el desarrollo competitivo de las pymes. En relación a la caracterización por género,
vamos a encontrar que en Chile un 61,4% de las personas microemprendedoras son hombres, mientras que un 38,6% son mujeres. Otros datos importantes a considerar al respecto es que el porcentaje de microemprendedores por cuenta propia es mayor en mujeres que en hombres, y que para los hombres la principal motivación para emprender es la oportunidad, mientras que para las mujeres va a ser la necesidad. Esta brecha de género no solo nos va a hablar de las dificultades que enfrentan las mujeres en relación a los hombres al momento de emprender, sino también sobre los problemas que enfrentan las mujeres al momento de ingresar al mercado laboral. Esta diferencia se va a relacionar con la valoración que tienen las mujeres respecto a la flexibilidad laboral, ya que son ellas principalmente las encargadas de las labores de cuidado de niños y adultos mayores. En lo que respecta al contexto de este informe, la comuna de Canela se encuentra ubicada en la provincia del Choapa, en la región de Coquimbo, en el norte de Chile, y se encuentra clasificada por la Subsecretaría de Desarrollo Regional como una zona rezagada, es decir, como una zona geográficamente aislada con baja densidad poblacional, altos índices de pobreza multidimensional y una distribución desigual de los servicios. Estas condiciones se han intentado resolver por medio del Programa de Gestión Territorial de Zonas Rezagadas, que busca potenciar el desarrollo económico de estas comunas. En lo que respecta a microemprendimiento en la zona, encontramos una realidad similar a la que observamos a nivel nacional, donde la región de Coquimbo en el año 2019 registró un total de 99.001 personas microemprendedoras, de las cuales 41% son mujeres y 59% hombres. Y en el contexto particular de la comuna de Canela, encontramos que las microempresas también han ido en aumento, de un total de 266 en el año 2006 a 335 en el año 2018. A continuación, los invito a que hagamos un pequeño vistazo a lo que son 3 historias de microemprendimientos que expusimos en el mismo documento. Y estos 3 casos corresponden a 3 localidades de Canela que pudimos visitar, siendo estas Huentelauquén Norte, Mincha Norte y Canela Baja. En todo caso, antes de presentarlo, es necesario que mencionemos que con esta historia no buscamos representar la totalidad de casos que conocimos durante nuestro trabajo en terreno, sino que más bien una aproximación a la diversidad de contextos en los que se desenvuelven las microemprendedoras canelinas. Entonces, nuestro primer caso lo conocimos en Huentelauquén Norte a la señora María, que es una microemprendedora que tiene un local de comida al paso en la Ruta 5 Norte, en el que trabaja junto a su familia. Motivada inicialmente por la pérdida de trabajo de su pareja, María abre este establecimiento en el que vende principalmente sándwiches, bebestibles y empanadas de queso, el cual, si han visitado Huentelauquén, sabrán que es el producto estrella de la zona. Y a pesar de que este es un producto clásico de este sector, María nos contó que siente la necesidad de diferenciarse respecto a lo que ofrecen sus vecinos a través de la incorporación de productos locales del mar en sus preparaciones. Por ejemplo, algas y camarones de río. Esto nos cuenta que le recuerda y la mantiene conectada a la actividad tradicional a la que ella se dedicaba junto a sus padres, lo que es el buceo artesanal. Por otra parte, cuando conversamos acerca de cómo su negocio ha afectado en su vida cotidiana, María nos cuenta que, si bien su responsabilidad como dueña de casa permanece, esto debido a que sigue dedicándose a ordenar su casa, hacer cama, mantener activos a sus hijos, etc., ella permanece motivada y sintiéndose absolutamente validada por su trabajo. Se resume muy bien en sus palabras cuando nos expresó diciendo, y cito: pero lo que sí a mí me alienta a venir para acá es que si yo me quedo en la casa no gano. Y para acá, yo en mi trabajo, yo sé que voy a ganar, aunque venda 20 lucas para mis plata, cosa que en mi casa no tengo. Entonces, eso también me motiva a venir. Me picó ese bichito de que si yo estoy aquí voy a generar un ingreso para mi hogar también. Nuestro segundo caso nos llevó a la localidad de Mincha, ubicada en la ribera norte del río Choapa, donde conocimos a Miriam, una educadora de párvulos que tras jubilar se dedicó a realizar una nueva actividad en su pueblo, el tejido con fibras de pita. Esta es una planta de largas y grandes hojas verdes que se encuentra en grandes cantidades en Mincha y que incluso ha sido utilizada para decorar los hogares del pueblo. Miriam nos cuenta que aprendió que el cuidado y el tejido de la pita es una actividad ancestral de nuestro país y que, considerando además las condiciones del pueblo, puede ser desarrollada de forma fructífera. Entonces, y de forma autodidacta, Miriam aprendió a mantener y tratar esta planta en su casa para que quede en la forma de hebras que utiliza después para elaborar posavasos, paneras, llaveros con forma de sombrero guaso y cestas. Miriam también nos cuenta que una de las mayores motivaciones para desarrollar su emprendimiento es generar un aporte significativo para su pueblo.
Esto lo logra difundiendo sus conocimientos y técnicas entre sus vecinas, para que ellas también puedan elaborar y vender artículos tejidos en pita. En sus palabras, nos dice que la idea es que esto yo lo replique y no que el día que yo me vaya nadie sepa hacerlo. La idea es que todo el mundo aprenda y aprenda a cuidarla también. O sea, la idea es que si yo empiezo a tejer esto, yo también tengo que tener una planta porque si no, no sirve. Sumados estos esfuerzos, Miriam también participa en la agrupación de artesanos de Mincha. Gracias a este conjunto, Miriam y sus vecinas también han podido participar en varias ferias e instancias de generación de redes locales y regionales con otros emprendedores. En esta actividad no solo se han dedicado a vender sus productos, sino que también han podido mostrar cómo han desarrollado el tejido de la pita y cómo esta práctica tradicional también se ha hecho parte de lo que es la identidad de Mincha. Por último, el tercer caso que exponemos es en Canela Baja, donde conocimos a Catalina, una emprendedora que se dedica a la elaboración y venta de leche y queso de cabra, actividad tradicional de la comuna. Durante toda su vida, Catalina ha convivido con las cabras, aprendiendo todo lo que sabe de su cuidado con su madre y su abuela. Para ella, el trabajo con las cabras requiere mantener una exigente rutina diaria de forrajeo, alimentación y cuidado. En sus palabras, ella resume esta rutina con que uno está diariamente y que no descansa. Hay que estar alimentando, pero como le decía yo, a mí me gusta esto. Lo que hago me gusta. Yo quiero a los animales, les tengo cariño. Mi abuela siempre me dijo que las cabras le daban a uno. Ahora bien, a pesar de que Catalina, mientras conversábamos con ella, muestra un gran amor por su labor y por su emprendimiento con las cabras, también lamenta que esta tradición familiar llegue a su fin con ella. Esto se debe principalmente a que tanto sus hijos como sus nietos han emigrado de la comuna, han emigrado de Canela, para ir a estudiar y trabajar, mostrándose absolutamente desinteresados por lo que es la crianza de las cabras. Por otra parte, Catalina también manifiesta que se siente agradecida por los apoyos que ha recibido de INDAP en materia de inversión en infraestructura, medicamentos y alimentación para sus cabras. Sin embargo, también ella es muy crítica respecto al modo en que son ejecutadas estas iniciativas, sobre todo cuando entran en contradicción con lo que son las enseñanzas que su madre y su abuela le dejaron. Por ejemplo, siente que los medicamentos y el uso de químicos pesticidas en su campo afectan negativamente tanto a sus cabras como a la calidad de su leche. Por último, ella también destaca su participación en la cooperativa Agrocanela, la cual se dedica a la comercialización de los productos de las cabras. Gracias a esta organización, Catarina ha podido acceder a capacitaciones y talleres técnicos y a comercializar sus productos tanto en la comuna como en el resto del país. Bueno, a partir del análisis de las historias de microemprendimiento presentadas anteriormente, es posible destacar 3 hallazgos principales. Ya, el primero tiene relación con el triple rol y el microemprendimiento, donde la sobrecarga de obligaciones con las que deben lidiar las mujeres se puede analizar de mejor manera si comprendemos el triple rol que éstas deben satisfacer en su entorno. Quienes en primera instancia deben mantener la unidad familiar por medio del trabajo reproductivo, seguido por el trabajo productivo asociado a la generación de ingresos y finalmente el trabajo comunal de gestión realizado dentro de sus localidades. El problema que aparece a partir de esta expectativa por satisfacer múltiples roles de manera simultánea es que muchas de estas tareas son asumidas como responsabilidades naturales de las mujeres y por ende no son consideradas como trabajo. De esta manera, aunque las pymes representan una oportunidad para generar ingresos propios, la desvalorización del trabajo femenino, incluso por parte de las mismas mujeres, terminan muchas veces por supeditar la toma de decisiones a una figura de autoridad masculina. Con la sobrecarga de responsabilidades y las dificultades que plantea el entorno, las mujeres rurales usualmente terminan involucrándose en actividades de baja productividad y que les generan bajos ingresos. O bien, cuando inician un tipo de trabajo es más visto como una necesidad por contribuir económicamente al hogar y ayudar a la familia, y no tanto como una decisión para su desarrollo personal. De esta manera, el microemprendimiento aparece como una buena alternativa, sobre todo para las mujeres jóvenes, ya que genera empleos dentro del mismo contexto y puede ser compatibilizado con la vida familiar, al mismo tiempo que les entrega mayor libertad y contribuye al sentimiento de empoderamiento que genera el hecho de tener una oportunidad laboral que les permita adquirir mayor visibilidad y reconocimiento social en el espacio público. Nuestro segundo hallazgo refiere a un fenómeno que podemos apreciar tanto en los testimonios que recibimos durante el trabajo en terreno, como en la misma literatura. Y este es el de la emigración de la población más joven de Canela hacia otros destinos que les permitan mejorar sus condiciones de vida, fenómeno que la literatura usualmente denomina como brain drain. Uno de los efectos del brain drain
refiere a que producto de la migración, el capital humano se vuelve escaso en aquellas zonas donde ya es escaso y más abundante donde ya es abundante, contribuyendo a incrementar la desigualdad entre sectores. En ese sentido, durante el trabajo de campo fue habitual que escuchemos testimonios de microemprendedoras que temen el riesgo de que sus prácticas tradicionales no puedan seguir siendo desarrolladas y pasen a ser olvidadas, como el caso de Catalina. Como respuesta frente a este riesgo, el gobierno local ha propuesto el desarrollo del turismo rural y sustentable como una forma de sustento para los habitantes de la región. Este turismo se caracteriza por buscar incorporar las actividades gastronómicas, las costumbres, experiencias, cultura, entre otros aspectos que sean propios de la localidad, de tal manera que les permita generar renta y disminuir sus desigualdades socioeconómicas. Estas iniciativas de fomento al microemprendimiento turístico también se enmarcan en un proceso de reinterpretación de lo rural que en la literatura se ha denominado como nueva ruralidad. Este concepto refiere a todos aquellos nuevos ordenamientos, relaciones y dinámicas generadas en la ruralidad, producto de ser afectada por otros procesos que la hacen manifestarse como un mundo que está hibridizado con lo urbano. Gracias a este concepto podemos pensar en lo rural no como un mundo que está absolutamente separado del urbano, sino que como mundos que se entretejen. Entonces esta nueva ruralidad se manifiesta claramente en los casos que estudiamos. En la historia de Catalina podemos ver cómo la misma sequía que ha afectado al país durante la última década y la emigración de sus hijos ponen en jaque la posibilidad de desarrollar la crianza de cabras. Sin embargo, ella logra que esta práctica siga viva a través del cooperativismo y la venta de sus productos tanto fuera de la comuna como a los visitantes de su campo. Ya. Un tercer hallazgo tiene que ver con el rol de la innovación y la tradición en el microemprendimiento, ya que a pesar de que el microemprendimiento en Chile se ha planteado como una herramienta para erradicar la pobreza, en el año 2019 casi la mitad de los microemprendedores no superaron los 288.000 pesos de ingreso mensual. Esto se debe a que los emprendedores no solo deben enfocarse en crear sus empresas, sino también en generar las condiciones previas que les permitan crear. Estos vacíos en la estructura que complejizan el proceso de emprender deben ser resueltos de forma innovadora para así garantizar el éxito de las microempresas. En los casos analizados anteriormente, la sequía, el triple rol y la migración de los jóvenes constituyen desafíos presentes en el contexto que deben ser considerados al momento de emprender. Y a pesar de que la innovación aparece constantemente en los discursos de emprendimiento, usualmente se asocia con las características que hacen diferente a una empresa o a un producto terminado. Sin embargo, la innovación debe ser considerada de una forma más amplia como parte de todo el proceso productivo, y dentro de este entendimiento más amplio de innovación también es importante pensar más allá de procesos tecnológicamente disruptivos de las prácticas tradicionales locales, sino que muchas veces la innovación va a surgir a partir de estas prácticas tradicionales. De hecho, de un modo más simple, la tradición y la innovación no deben ser pensados como procesos contradictorios. Bueno, y para terminar, a partir del análisis y el trabajo en terreno surgen las siguientes recomendaciones. En primer lugar, es necesario diversificar los perfiles de las microemprendedoras, ya que la brecha de género, si bien ha ido disminuyendo, aún está presente, sobre todo en el caso de las mujeres y al momento de ingresar al mercado laboral. Esta brecha de género va a estar relacionada con el triple rol que deben cumplir las mujeres en sus comunidades. Y de esta manera es importante tener en cuenta las diferentes motivaciones para emprender que tienen las mujeres en comparación a los hombres, pero también es importante tener en cuenta que la experiencia de la mujer emprendedora es diversa y no existe una figura fija y universal, sino que múltiples perfiles de emprendedores. En segundo lugar, la innovación debe ser considerada como un hilo conductor común a todas las iniciativas de emprendimiento, donde no necesariamente innovar significa implementar medidas extraordinarias que vayan en contra de las tradiciones locales, sino que por el contrario es posible innovar en base a las mismas tradiciones. Y para poder generar microempresas sustentables y que vayan en línea con la innovación, es necesario tener en cuenta la importancia de la colaboración con el Estado, así como con los organismos privados presentes en la zona. En tercer lugar, y en relación con lo mencionado anteriormente, los emprendedores de países en vías de desarrollo deben sortear una cantidad mayor de dificultades al momento de crear sus empresas, y la confianza es uno de los principales problemas presentes en esta serie de vacíos estructurales. La confianza no solo debe pensarse a nivel institucional o legal, sino que también en temas más prácticos como yo confío en mi comunidad que van a apoyar mi negocio y que, por ejemplo, no me van a robar.
De esta manera, las localidades pequeñas como Canela cuentan con una ventaja al tener lazos sociales estrechos que favorecen el desarrollo de los lazos de confianza. Así, las características que inicialmente se pueden pensar como desventajosas propias de las zonas rezagadas, como sería la baja densidad poblacional, podrían ser repensadas como un espacio potencial para el surgimiento de respuestas innovadoras que faciliten el surgimiento de nuevos emprendimientos. Bueno, nuestra cuarta recomendación la denominamos fomentar la cooperación con organismos estatales y privados, y con ella queremos destacar, más allá de la importancia que tiene la generación de lazos de cooperación entre microemprendedores con organismos de gobierno, la centralidad de que estos acercamientos vayan en línea con los mismos intereses y prácticas de los habitantes, considerando sus propios contextos y sus propios saberes. Y nuestra última recomendación, el microemprendimiento en la nueva ruralidad, se basa en que cuando pensamos en los microemprendimientos que surgen en la nueva ruralidad, se manifiesta la necesidad de implementar políticas públicas que reconozcan esta interdependencia desde su base. Esto se puede traducir en intervenciones que apunten a mejorar la conectividad de los sectores rurales con sus núcleos urbanos. Por ejemplo, considerando la dependencia que tienen al momento de hacer trámites los microemprendedores que tienen que ir a Ovalle, por ejemplo, a Los Vilos, acceder a servicios, etc. Y esto también se puede lograr a través de infraestructuras habilitantes, tales como caminos pavimentados en sectores que sean más transitados, sistemas de transporte público un poco más regulares y principalmente conectividad a Internet para todos estos trámites necesarios para desarrollar microemprendimientos. Muchas gracias por su tiempo, por escucharnos. Voy a dejar de compartir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias, Caleb, por tan completa e interesante presentación. Ahora vamos a dejar un espacio para reflexiones por parte de Yanet Enríquez y posteriormente Marcelo González. Así que nuevamente muchas gracias por la presentación. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, Yanet. Y adelante, por favor. Bien, saludarles a todos, agradecerles el espacio. Creo que es súper válido, muy rescatable la iniciativa suya de visitar el territorio, de tomar experiencias de vida de la comuna y cómo están desarrollando sus emprendimientos, cómo, las dificultades que tienen al momento de desarrollar su iniciativa y cómo estamos abordando desde el municipio, tratando de entregarle la mayor cantidad de apoyo posible. Me parece súper interesante las recomendaciones que hicieron, los hallazgos que encontraron, que son muy certeros, desde por ejemplo, no sé, desde la evolución que estamos teniendo nosotros. Yo recordando, mientras leía los documentos, recordaba desde que mi niñez, cómo ha ido cambiando el entorno, la vegetación, las formas de trabajo en el campo. Existía mucho mayor cantidad de personas, de familias en los campos. Hoy día ya no es así. En un momento, no sé, pues estaban las localidades que tenían 20, 30 familias con 30 niños, hoy están con escuelas cerradas. Entonces eso da muestra de que sí existe esa migración del campo a la ciudad y que las personas están quedando en los campos, son personas mayores que ya no se dedican en un 100% a desarrollar las actividades productivas que tenían anteriormente. Hoy día están teniendo una subsistencia en base más bien a beneficios del Estado, porque ya son mayores, o recursos desde sus propias familias, y en las labores propias de las actividades tradicionales no se desarrollan en la cantidad y en la magnitud que se hacían anteriormente. Entonces, y eso nos muestra de que sí estamos con evidentes cambios. La forma de vida que están teniendo las personas, están buscando satisfacer las necesidades de crecimiento personal de sus hijos, de sus nietos. Entonces, claro, ven mayores oportunidades en una ciudad donde tienen mucho más acceso a la educación, a la salud, a fuentes de ingreso, de trabajo, y claro, estudian, tienen una profesión, un grado técnico universitario o lo que hayan podido estudiar en realidad, y desempeñan su vida en una ciudad. Entonces, menos el tránsito, vienen de visita,
pero no es el desarrollo que se tenía antes. Y eso es evidente, tenemos ese cambio, pero por ejemplo ahora un análisis que estábamos sacando nosotros en función de qué sucedió con la pandemia, han llegado muchas familias que tienen un vínculo con la comuna, con el territorio, y que ya en algún momento desarrollaron su vida principalmente en el norte, se da, están retornando a Canela buscando tranquilidad, buscando un aire más limpio, buscando salud mental para sus familias que están con condiciones de agobio en la ciudad, que viven en un departamento, en una ciudad, en una casa más chiquitita, de menores dimensiones, y aquí tienen la posibilidad, aún cuando estemos en fase 3 o fase 2, por ejemplo, que nosotros estuvimos en 2 ocasiones con fases más restrictivas los fines de semana, sí podemos sentir que igual estamos con ciertas libertades, porque uno sale al patio de la casa y tiene espacios más amplios, lo que te ayuda indudablemente al crecimiento de los niños, pero sí se pone en jaque otras condiciones que aquí no tenemos, pues no tenemos las condiciones de diversión para la familia, no están las mismas condiciones que están en la ciudad, a eso me refiero. Pero sí ha llegado público, ha llegado familias retornando a Canela, y vienen también con ganas de hacer cosas, con desarrollar emprendimientos, con ver las carencias, ¿saben qué? Puedo ver un nicho de mercado, puedo hacer este negocio, y están creciendo empresas, están creciendo emprendimientos, a razón de la pandemia en sí. No con todas las posibilidades, porque también tenemos restricciones. Por ejemplo, se ha dado mucho lo que estamos haciendo hoy día, lo que estamos conectándonos a través de Internet. Por ejemplo, esa es una brecha que tenemos muy fuerte, porque como se mencionó en la presentación, la comuna es rural en un 80%, tenemos dificultades de accesibilidad vial, de red de infraestructura habilitante, pero también tenemos, por ejemplo, los servicios de Internet, pues no están las posibilidades para todos de la misma forma. Hay sectores en la localidad, de distintas localidades, donde no se puede acceder a Internet, están los chiquillos en clase y de repente se cae la señal y ahí quedan, o para generar lazos, por ejemplo, para las personas que quieran mejorar sus capacidades a través de las plataformas donde están los servicios con ofertas de cursos en que puedan mejorar ellos cómo vender, cómo ofrecer sus productos, y de repente tienen que salir al cerro y me dicen, señorita, ¿sabe qué? No puedo hacer esto porque tengo muy mala señal. O sea, ahí quedamos con una brecha muy, muy importante. Y la otra brecha que también hemos visualizado muy fuerte es las capacidades de las personas mayores, por decirlo así, en el saber hacer, cómo manejan la tecnología. Claro, están las herramientas, están quizás, no sé, pues está el curso de marketing digital, pero la persona no sabe operarlo, no sabe hacerlo funcionar. Entonces, eso para nosotros es un gran desafío hoy día. ¿Cómo les apoyamos en eso? ¿Cómo hacemos que ellos sientan entusiasmo de manejar las redes sociales, de aprender a hacer las cosas? Porque igual es complejo, pucha, me decía, ¿sabe? Pero es que yo no entiendo cómo se hace el correo. Entonces, ¿cómo? Ya, partamos de lo básico. Partamos con el correo electrónico, el responder, cómo hago el WhatsApp, lo más básico, cómo hacen la página de Instagram, cómo lo pueden manejar, qué hacen. Esas cosas nos falta muchísimo. Estamos ahí carentes, pero sí hay un grupo de personas mucho más jóvenes que están viendo esa posibilidad como una alternativa muy fuerte. Por ejemplo, yo analizando, nosotros como municipio trabajamos con una fundación minera Los Pelambres. Existe un convenio donde se desarrollan distintas áreas, y en uno de esas es el fomento productivo, donde hay un programa de fomento productivo focalizado a emprendimiento y empresas. En este año, que fue un poco más flexible, por decirlo así, porque por la situación de pandemia no es tan
los otros tenían como otras directrices los años anteriores, y en esta ocasión llegaron muchas postulaciones de jóvenes, principalmente mujeres, que habían tomado iniciativas de venta, principalmente de ventas y de servicios, comercialización de productos, artículos de hogar, artículos de belleza, lencería, decoración, artesanía, distintos focos, servicios, masaje, no sé, pues, belleza, distintas cosas. Y esas personas sí tenían ese plus, sí tenían las redes sociales, sí mostraban los pantallazos de sus páginas donde ofertaban sus productos, donde decían, contáctenme por aquí, tenían una continuidad, tienen una continuidad de formulación de información hacia el público. Entonces, ese es pero son jóvenes que tienen, claro, han tenido mucho más acceso, más conexión con la tecnología, que se les hace mucho más fácil, no así las personas mayores. Una brecha que también tenemos importante, pero esto es no tan solo por la pandemia, es la infraestructura habilitante. Por ejemplo, es una situación que se da en actividades tan tradicionales como la de la señora Catalina, que se mostraba en el caso, los productores de queso de cabra, o de charqui, o elementos alimenticios, en que se le postulan a fondos para hacer, por ejemplo, construcción de salas de proceso. Vamos bien, se adjudican los recursos, pero la limitante está en el acceso al agua o las restricciones que tiene la normativa sanitaria, en que deben cumplir ciertas condiciones de alcantarillado, ciertas condiciones de abastecimiento de agua potable, y que en el campo no se dan. Por ejemplo, en el campo tenemos personas que están con recepción de agua por acarreo, y eso no está, la normativa no lo permite para el funcionamiento de sus emprendimientos. Entonces, eso evita que puedan sacar las resoluciones sanitarias, evita que sean una empresa formal. Entonces, eso es una gran desventaja, y eso va más bien asociado también a que las normativas existentes, son diferenciadas, o sea, es una sola que rige para todos, pero se aplican en territorios desiguales. Por ejemplo, claro, en la ciudad, para una persona que quiere hacer fábrica de mermelada, solicita a la empresa pertinente una factibilidad o muestra su conexión a alcantarillado y agua potable, y lo tiene mucho más resuelto. Se acoge a una empresa a una microempresa familiar y tiene mucho más accesible todo, pero no así el caso de un emprendimiento en la ruralidad. ¿Qué más podría mencionar dentro de esto? Siento que nosotros como municipio estamos siendo hoy día gestores o parte de un ecosistema que se está dando. Antes no se daba. Este es un análisis bien fuerte que tenemos nosotros como municipio, porque antes aquí en la comuna no se adjudicaban recursos por programas del Estado, eran muy pocos. Ahora, si bien es cierto, está mucho más fortalecido por ser parte del programa de gestión de zonas rezagadas, en que se baja a través de las distintas mesas territoriales, se baja instrumentos públicos focalizados y respondiendo a las necesidades del territorio. Por ejemplo, tenemos programas de INDAP, programas de Cernatur, programas de Cercotec. Entonces, que de cierta forma se les va proporcionando recursos, capacidades a los y las empresarias para que puedan fortalecer sus iniciativas y tratar con un fin de formalizarlo principalmente. Pero no siempre se dan esas condiciones. Hoy día sí estamos, creo yo, generando ese ecosistema en que interactúa los entes educacionales, donde tenemos redes de trabajo con el CFT, con las universidades, con el Centro de Desarrollo de Negocios, con la empresa privada. Son varios los actores que estamos dentro de esto, con una única visión, más bien es
generar capacidades y recursos para que los emprendimientos y las personas que están detrás de ellos puedan surgir y hacer crecer la economía local, el comercio que tenemos actualmente y el desarrollo de la comuna. Creo que es importante lo que hoy día está sucediendo, siento que es una transformación un poco del territorio en que ya se está de cierta forma insertando el concepto de sustentabilidad, del cuidado del medio ambiente, de la importancia que existe de manera equitativa entre el entorno, entre las personas y la capacidad de generación de recursos para la economía en sí. Es algo que paulatinamente se ha estado, creo yo, dando a muy baja escala todavía, porque es algo que tiene un largo desenlace, digamos, se va a ir más adelante fortaleciendo un poco más, pero sí se está dando una revalorización de las condiciones que tenemos nosotros como comuna. Las personas están tomando, por ejemplo, en el caso de la señora Miriam de Mincha, el trabajo ancestral de la elaboración de una artesanía que ella tenía la planta en su casa y no la veía con planta. Y en algún momento dijo, pucha, esto lo puedo tomar y puedo generar un artículo, un producto que puedo comercializar, y asociado a eso va un trabajo en comunidad. Entonces también es súper válido, creo yo, de rescatar y de profundizar. El trabajo asociativo que se está desarrollando, impulsando desde el municipio, también es importante. Se están generando cooperativas de turismo, de producción agrícola, de producción caprina, que de cierta forma es para apuntar a lo que no se puede llegar de manera unitaria, pues una persona por sí sola no alcanza a cubrir a llegar a la meta que se puede conseguir de manera asociativa. Entonces creo que el rol de la mujer muchas veces se ha visto invisibilizado en un emprendimiento, porque lo ven más asociado al desarrollo de las tareas, como mencionaba Paula, al desarrollo de las tareas del hogar, y el tiempo que les queda lo destinan a cubrir el espacio, el emprendimiento, a responder a las necesidades del emprendimiento y a la comercialización que uno pueda darle al negocio. No así el trabajo del hombre, que el hombre dice, ya, yo tengo, no dice que tengo un emprendimiento, dice, yo tengo una empresa. Y que es mucho más grande que un emprendimiento, pero también se desentiende de las labores que están asociadas a la crianza de niños, a las labores del hogar. Claro, porque él sale de la casa y se enfoca en su trabajo, al que le dispone más tiempo y más energía. No así la mujer, porque está complementando sus esfuerzos en otras funciones, digamos, dividiendo sus esfuerzos en otras funciones. Me pareció súper importante y agradezco la iniciativa de ustedes por visitarnos, por recoger cómo estamos nosotros apoyando, si es que estamos haciendo bien, quizás para recoger orientaciones también nosotros de cómo podemos ir mejorando y de cierta forma transmitirle a las personas con las que nosotros trabajamos estas posibilidades de crecer y mejorar. Creo que hay que desarrollar estrategias donde nazca como pieza fundamental la sustentabilidad, porque es lo que hoy día se lleva. Tenemos que aprender a cuidar el entorno, tenemos que aprender a valorar a las personas y de manera igualitaria buscar iniciativas que nos generen ingresos y desarrollo económico. Entonces creo que es importante eso, buscar y desarrollar estrategias que estén con esa mirada de la sustentabilidad. No sé si hay alguna inquietud que me quieran manifestar. Muchísimas gracias, Janet,
por tu reflexión. Según el guión que tenemos, vamos a dedicar un último tiempo a las preguntas, así que invito a todos los que están asistiendo y participando a guardar su pregunta porque la vamos a realizar al final. Así Muy bien. que nuevamente te agradezco mucho, Janet, y ahora paso la palabra a Marcelo, que también nos va a dejar otra reflexión sobre la presentación de este informe. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Eh, Piero, les quiero agradecer a todos y todas por esta posibilidad de comentar el trabajo tan interesante y tan, de tan buena calidad realizado por mis colegas Paula y Caleb. Invito a todas las personas que nos están viendo a verla, invito al centro también ENA a compartir este trabajo con los gobiernos locales y regionales, no solo de la cuarta región, sino que de Chile. Me parece que es un trabajo que debería ser compartido y leído extensamente y que es una aproximación muy interesante de cómo la antropología puede involucrarse en temas que parecen que no son tan evidentemente antropológicos, ¿no? Y que están relacionados efectivamente con la aplicación de políticas públicas. Yo voy a tratar de comentar mi trabajo, o sea, este trabajo desde mi propio trabajo, que he realizado, como dijo Piero hace un rato, desde hace 3 años con emprendedores indígenas, particularmente con emprendedores mapuche, que me parece bastante interesante a la luz de lo que muestran tanto Paula como Caleb, porque justamente hay una serie de puntos de comunión más allá de las diferencias culturales que uno podría encontrar entre estos dos contextos. Para esto uno tiene que de alguna manera situarse en la lógica del emprendimiento, ¿no? Y en la lógica del emprendimiento y del microemprendimiento entendido como una suerte de potencial para dejar atrás la pobreza y dejar atrás las zonas de rezago, sobre todo cuando consideramos, en el caso del texto de Caleb y Paula, esta idea justamente de que Canela está considerado por las políticas o por el gobierno central y local como una zona de rezago que debe ser de alguna manera superar esa condición, ¿no? De la misma manera en que los indígenas de alguna manera están considerados como sujetos que tienen ciertas carencias que deben ser superadas y que una de las herramientas fundamentales para esta superación vendría a ser lo que conocemos nosotros como emprendimiento, ¿no? Me parece que el texto que escribieron Paula y Caleb y que fue coordinado por Pierre Giorgio tiene varios puntos que son particularmente interesantes, sobre todo la intersección entre microemprendimiento, nueva ruralidad y género, ¿no? Entonces, mis comentarios se encuentran asociados justamente a estas dimensiones y particularmente resuenan justamente con la investigación que yo he realizado. Voy a tratar de ser súper sucinto. Tengo 4 puntos fundamentalmente a través de los cuales yo voy a tratar de avanzar desde Augusto José Ramón Pinochet Ugarte hasta Walter White. Voy a tratar en mis 4 puntos, llevarlos desde Pinochet hasta Walter White, a ver si de alguna manera tiene sentido lo que voy a decir. Mi primer punto es que, y es muy importante, como señala el texto escrito por Paula y Caleb, es que el fomento al emprendimiento como potencia de superación al rezago y de superación a la pobreza tiene que ver básicamente con una cuestión que ya había dicho Augusto José Ramón Pinochet Ugarte en la década de los 80, cuando sostiene en una de sus clásicas chistes macabros que el sistema o la revolución que se estaba realizando dentro de su mandato tenía que ver o tenía como función generar la superación del estado de proletarios, en el cual estaba sumido la mayoría de la población chilena, para pasar a ser propietarios, ¿no? Entonces, vamos a dejar de tener tantos proletarios y vamos a pasar a tener muchos propietarios. Este chiste macabro, obviamente, era para tratar de abarcar un contrapunto entre lo que él consideraba el marxismo como las fuerzas del mal, o las fuerzas marxistas del mal que consideraban a las personas como proletarias, a los trabajadores justamente, para pasar hacia una dimensión del liberalismo donde todos los individuos son iguales en dignidad, etc. Nosotros no vamos a entrar mucho en eso.
La gracia de esto es que justamente esta idea, ¿no? que es un chiste macabro que tiene que ver con ese contrapunto, en realidad ideológicamente, desde una dimensión sociológica, está íntimamente vinculada con una noción fundamental que tiene que ver con la formación de individuos, ¿no? Todos los sujetos, todos los ciudadanos de la nación y del Estado deben transformarse en individuos que son autovalentes. Y el individuo autovalente por excelencia es justamente la figura del emprendedor, que no necesita los medios de producción ajenos para poder producir, como sí necesita el proletario, sino que es capaz de transformar su propia vida en un medio de producción, ¿no? En carencia de medios de producción más allá. Y eso es una cuestión muy interesante que uno podría visualizar en la mayoría de los casos de microemprendimiento, que como dicen Pablo y Caleb en su documento, es una cuestión fundamental dentro del sistema económico chileno, porque más de un cuarto de la población ocupada, o casi o alrededor de un cuarto de la población ocupada en todo Chile, justamente calza dentro del perfil de microemprendedores. La segunda dimensión de estas políticas de fomento al emprendimiento y de fomento al individualismo, digámoslo así, tiene que ver básicamente justamente con esta forma de transformar la propia vida en elementos que pueden ser comercializables o pueden ser convertidos en mercancías, ¿no? Es una alienación doble, una alienación de mí mismo como un sujeto que se concibe a sí mismo como un emprendedor, como un formador de valor, y a la vez un sujeto que es capaz de transformar lo que lo rodea en mercancía, ¿no? Agrega valor a las cosas que en estricto rigor o en términos coloquiales no lo tienen o no lo tenían dentro de su vida cotidiana. Ahí hay una doble dimensión que es bien interesante y que está presente tanto en el texto de Caleb y Paula, a partir de cómo esta idea, ¿no? de potencial económico, las condicionantes y transformar esas condicionantes básicamente en un poder de superación económico, en principio, a partir de las políticas públicas, pero también, lo vamos a ver más adelante, en un poder de potenciación tanto personal como colectivo. Estas dos ideas generales que podemos conversarlas si estiman pertinente, me llevan al segundo punto, ¿no? Y es que básicamente esta idea de generar individuos autovalentes que se bastan a sí mismos están absolutamente en contraste con lo que muestran las historias de Caleb y Paula, que las historias de Caleb y Paula, que ponen en evidencia las historias de Caleb y Paula, que justamente encarnan emprendedores que son cualquier cosa menos individuos, ¿no? Son cualquier cosa menos sujetos total y absolutamente autovalentes más allá de las relaciones sociales que ellos conllevan, sino que son entidades profundamente relacionales, de las cuales dependen un número de relaciones familiares y que además son dependientes de un número de relaciones institucionales y extrainstitucionales, ¿no? Allí hay una cosa que es muy importante, sobre todo en el emprendimiento femenino, más evidentemente en el emprendimiento femenino, porque las relaciones de cuidado dependen evidentemente, sobre todo en el mundo popular, de las relaciones que se establecen a partir de las figuras femeninas, pero también en las figuras masculinas, donde efectivamente, aunque las relaciones de cuidado se encuentran invisibilizadas, los emprendedores masculinos no pueden realizar sus actividades si no están sustentados por una red de cuidados que soporta esas actividades, ¿no? Y además de esas relaciones tiene que ver básicamente, sobre todo en el caso del microemprendimiento, pero también en el caso del emprendimiento de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas, incluso de las grandes empresas, con relaciones institucionales que permiten la actividad de los emprendedores. Los emprendedores están incrustados en redes relacionales económicas, políticas, lo que llaman, muchas veces lo dijo Janet también, ecosistemas, ¿no? Que de alguna manera presenta ventajas o desventajas para el desarrollo de los emprendedores. La misma noción de ecosistema es de alguna manera una paradoja, ¿no? Porque son individuos supuestos en un ecosistema, son individuos autovalentes totalmente, pero que dependen de las relaciones que establecen junto y con otros, y que además son constituidos por esos otros. Desde ahí vamos al tercer punto, lo dije en el 4, ¿no? El tercer punto, vamos a ahora, una vez ya puesta la paradoja de la mercancía,
perdón, del individuo, vamos a la paradoja o al caso más bien, no a la paradoja de la conversión en la mercancía, que se relaciona justamente con la noción de innovación que proponen Paulo y Caleb en su texto, y cómo la noción de innovación, que yo creo que es muy importante que eso sea tomado por los policymakers, por los ejecutores de políticas públicas en los territorios, debe ser una noción que está contextualizada y adaptada culturalmente a los diferentes territorios donde esa noción aparece. No puede existir una noción de innovación en abstracto, separada de las maneras en que la innovación aparece dentro de las vidas cotidianas de los microemprendedores. Y eso, en el caso específico, no recuerdo el nombre de la señora, el caso, muy interesante el caso, por ejemplo, de esta señora que vendía empanadas de queso, y cómo las empanadas de queso se les agregaba valor a partir de una innovación coloquial que tenía que ver con hacer empanadas con un alga particular. ¿No? Y eso también ha sido, nosotros lo podemos vincular a la manera en que nosotros hemos entendido con otros colegas, entre ellos algunos presentes en la sala, con respecto al emprendimiento indígena, ¿no? Y cómo el emprendimiento indígena tiene una dimensión de innovación que está asociada a la visualización de las relaciones con la sociedad general o con el mercado, ¿no? Como pequeños y fugaces nichos, descubrir pequeños y fugaces nichos de diferenciación que permiten innovación y que permiten, de alguna manera, una adecuación a los mercados y la búsqueda de ventajas comparativas, pero desde la dimensión local. Por último, me parece que es muy importante mencionar que el emprendimiento, y sobre todo el microemprendimiento, y esto queda muy claro en el texto de Pablo y Caleb, no debe ser entendido a partir de parámetros económicos, o no debe ser entendido solo a partir de parámetros económicos, sino que debe ser entendido muy importantemente a partir de la revalorización del self y de lo que es considerado propio. Y ahí es donde yo llego a Walter White. No sé si conocen la historia de Walter White, pero Walter White es el personaje de ficción de una serie que se llama Breaking Bad, que si alguien no ha visto, cometido el error de no verla, le ruego por favor que enmende ese error, inmediatamente vaya a verla. Es la serie de un profesor de química que tiene un doctorado en química, pero porque por malas decisiones en la vida le ha ido muy mal y terminó haciendo clase en un colegio muy pobre, y es maltratado por sus colegas, maltratado por los estudiantes. Y descubren que él tiene cáncer terminal. Entonces, angustiado y preocupado, no sabe qué hacer y decide qué va a hacer con su familia, ¿no? qué va a dejarle a su familia, y decide emprender. Pero decide emprender de una manera no muy aceptable dentro de los parámetros de las leyes del lugar donde está Walter White, y decide ponerse a cocinar drogas y vender drogas, ¿no? Ahí hay una cosa que es bien interesante, porque en el fondo es un tipo de emprendimiento particular que tiene que ver básicamente con generar dinero muy rápidamente para poder dejarle ese dinero a su familia y que esa familia pueda vivir después de que él desaparezca. Cuento corto, en el transcurso, spoiler, en el transcurso de la serie, Walter White le importa un pepino, ¿no? Le deja de importar dejarle dinero a su familia, porque empieza a todo el valor que no adquirió personalmente durante su vida como profesor de química despreciado, empieza a adquirirlo como un señor de la droga, ¿no? como un dueño, o sea, como el jefe de un cartel. Y empieza a adquirir una prestancia y un valor social inaudito, y que nunca había tenido durante su vida. Entonces, por eso se llama Breaking Bad la serie, como convirtiéndose en malo, cuál es la transformación personal. Guardando las proporciones, obviamente, lo que sucede con los casos del emprendimiento y del microemprendimiento en muchos lugares tiene que ver muchas veces con la revalorización de vidas que han sido de alguna manera menospreciadas consistentemente. Y en el caso del texto que nosotros tuvimos la posibilidad de leer de Paulo y Caleb, esas vidas son las vidas femeninas, ¿no? Que están asociadas a esta idea de lo doméstico, esta idea de separarse de lo que es realmente productivo, etc.
cómo se aprende, cómo se adquiere valor para sí mismo y además para la comunidad, cómo nosotros revalorizamos dimensiones que están invisibilizadas y que están olvidadas por parte de las cópulas hegemónicas y de las cópulas y de la sociedad en general. Es una cuestión bien interesante que ocurre como un efecto productivo del microemprendimiento. Y esa es una cuestión que nosotros debemos tener siempre presente cuando trabajamos en estos temas, cómo en el fondo hay una transformación personal y comunitaria que ocurre al amparo y en paralelo con el proceso de fomento a la producción, y que incluso es mucho más potente, creo yo, a partir de mi propia experiencia, los mismos datos cuantitativos que mencionaba Paula lo muestran, es mucho más potente como indicador de éxito de los procesos de microemprendimiento que los indicadores que están relacionados con la posibilidad de mantener un microemprendimiento sustentablemente a lo largo del tiempo. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcelo, por tu palabra y comentario respecto al informe realizado por Caleb y Paulina. Tenemos un tiempo adicional para preguntas y comentarios. Y yo me gustaría empezar, para romper un poco el hielo, comentándole algo que me pareció estar presente en todas las intervenciones del día de hoy, que es una temática del cual hemos podido discutir también. Decir que de alguna manera nosotros como cientistas sociales miramos el impacto del microemprendimiento no solo a nivel económico, sino también a nivel social y cultural. Entonces, un aspecto fundamental es justamente que el emprendimiento, de alguna manera, es en teoría este sistema que hace que la persona sea más independiente, sea más autónoma de alguna forma. Pero al revés, sin embargo, ocurre frecuentemente que este emprendimiento activa muchas nuevas relaciones sociales, ¿no? Activa nuevas relaciones sociales y una de estas relaciones son, por ejemplo, entre los mismos microemprendedores y también en su núcleo familiar. Entonces, de alguna manera, lo que vimos en la investigación es también que esa idea del emprendedor individual, autónomo, de verdad se contrasta con una realidad donde el microemprendimiento activa muchas relaciones sociales en un contexto, como se caracteriza por el terreno, digamos, de, bueno, de creciente migración a la ciudad, ¿no? Como mencionaron Caleb, Paula y Janet también, y de potencial también aislamiento, sobre todo para las personas ancianas, ¿no? Que cada vez viven en sectores rurales con una sensación de aislamiento. Entonces quería simplemente preguntar a Caleb y Paula y Janet también, colgando un poco sobre todo de la palabra de Marcelo, ¿cómo han visto esta transformación a nivel del microemprendimiento y cómo el microemprendimiento ha favorecido un menor individualismo, ¿no? Y eso puede ser sorpresivo de alguna manera, pensando que la idea de ser emprendedor es justamente ser autónomo, ¿no? Ser responsable de uno mismo. Vamos a recibir también más preguntas en el chat, pero por mientras invitaría a Paula, Caleb y Janet si tienen algún comentario respecto a mi pregunta. Muchas gracias. Podría partir yo con algo que me hizo pensar mucho respecto a lo que tú dices y también con un poco el vistazo que Janet nos da respecto a también la pandemia, que también esa era una gran inquietud que yo sentía, bueno, especialmente por no poder estar en permanente contacto con el territorio o de forma más directa finalmente. Y se relaciona mucho con la misma visión de la innovación que le damos, como el rol que tiene al momento de generar microemprendimientos, porque cuando uno piensa en innovar, no solamente es como
voy a usar el microemprendimiento para poder ganar dinero, sino que para poder superar ciertos problemas, ciertas situaciones. Y no solamente es como esta sensación de pobreza o de escasez económica finalmente, sino que es como, ya sea la pandemia, por ejemplo, la misma sequía, etcétera. Todo eso lleva a activar y relacionar múltiples aspectos finalmente de, que habilitan el tipo de emprendimiento que quieres hacer. O sea, está el mismo contexto de las empanadas de queso, por ejemplo. La señora María busca diferenciarse respecto de sus vecinos a través de algo que es tradicional para ella y ahí relaciona no solamente lazos familiares para cosas más concretas que serían mis hijos me ayudan a trabajar, a promocionar mi emprendimiento, etcétera, sino que también va a memorias, que sería con lo que son los recuerdos de su familia, las actividades tradicionales que realizan y también con elementos concretos, con objetos. Que eso lo desarrollamos un poco más en el mismo documento, no tanto ahora en la presentación, pero la señora María, al momento de conversar con ella, tiene el plan de poner fotografías, poner elementos propios de la actividad del buzo en su local para generar una historia de cierta forma con su local, para también diferenciarse de sus competencias, finalmente sus vecinos. Entonces, eso principalmente, el microemprendimiento relaciona muchas más cosas que en la clásica visión de necesidad, vamos a emprender para superar esta necesidad. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo quería como aportar un poco igual a lo que decía Caleb sobre esta idea de innovación que tomamos en el informe, ya que, y también lo que decía Marcelo antes, que quizás en países desarrollados emprender efectivamente te permite convertirte en esta persona autónoma e independiente, pero en contextos como el nuestro o en otros países en desarrollo, efectivamente existe una serie de vacíos o de problemas antes que tienen que ser resueltos para poder emprender. Entonces, eso mismo genera dependencia y va un poco en contra con esta idea de individualismo, lo que decía Janet de voy a emprender pero no tengo agua. Y en términos prácticos, tuve experiencia antes con zonas rezagadas, con Marcelo trabajamos en Alto del Carmen en mi tesis de pregrado, donde las personas decían, ya, yo pongo cabañas, pero ¿quién pone la comida? No podemos emprender en turismo si yo no puedo como confiar en que mi vecino va a hacer su propio emprendimiento que va a favorecer el mío. Entonces al final se genera como esta imposibilidad de emprender por cuenta propia y al mismo tiempo volverse independiente y superar la pobreza. Yo creo que por ahí va un poco esta idea igual de la innovación y los vacíos que existen. Es verdad, lo que dice Paula, por una parte, es muy cierto, porque la vinculación, la articulación tiene que ser no solo el emprendimiento no es solo el pararme yo y proponerme o comenzar a hacer esto, un determinado fin, un determinado emprendimiento, sino que yo sí me tengo que relacionar con organismos para cumplir las normativas, porque de cierta forma igual tengo que acatarlas, pero también está asociado a la visión que pueda tener las personas que están más cerca, el cómo te apañan, el cómo te dicen, sí, ¿sabes qué? El negocio no le veo visión a lo que tú consideras, o sí, cómo yo puedo también respaldarme con los cercanos, porque aquí el trabajo principalmente se hace, por ejemplo, si es que tiene un emprendimiento de alojamiento, el sustento, el trabajo, las labores de la mantención del emprendimiento está asociado a un grupo familiar. Son 2 o 3 personas que van a trabajar, pero son principalmente familias, porque la idea es que también los recursos queden en familia, porque, o sea, tampoco no te da la rentabilidad como para tener una contratación de personal que te diga, ya, yo voy a contratar a 2 personas. No, aquí los microemprendimientos o los emprendimientos son más bien familiares. Entonces, sí tiene que haber una vinculación, una articulación y un grado de convicción como familia de emprender, porque en definitiva es la persona que está poniendo la cara, pero detrás de esa persona hay más personas que forman parte de ese emprendimiento. Y complementar lo que mencionaba
Caleb, con respecto a las relaciones, de cómo uno también puede difundir, cómo se generan las redes de trabajo, porque hoy día con las posibilidades de mostrar lo que yo estoy haciendo, lo que yo quiero hacer a través de las plataformas digitales, te abre una brecha tremenda de posibilidades de vender, de comercializar tus productos o tus servicios. Entonces no es tan solo la individualización de un emprendimiento, se forman redes tremendas en que tú quieres aprender de una persona que tiene una artesanía que está en Tulagüen, o puede estar al otro extremo del país, en que tienen distintas técnicas, cómo tú puedes nutrir tu emprendimiento, cómo puedes mejorarlo, porque a veces por conversatorio, por distintas redes, por ejemplo, cómo yo voy a vender mis productos. Ayer me decía un artesano, me decía, yo llevo 2 meses que estoy haciendo publicaciones en Instagram. Y me dijo, y mañana tengo que entregar un cuadro que se va a Estados Unidos. ¿Cuándo en mi vida iba a lograr yo eso? Me decía, ¿te fijas? Entonces es una red tremenda la que se abre, ¿no? O sea, claro, nosotros generamos espacios acá a nivel local o a nivel regional de presentación, de que ellos puedan mostrar y comercializar sus productos, pero la red que se forma a través de las plataformas digitales es tremenda, es una globalización gigante. Entonces tú puedes, ¿sabes qué? Me vieron y tengo que mandarlo a Viña, porque desde Viña se va la persona que se lleva el producto imagínate, me van a mandar las fotos cuando esté allá, me decía. Eso le genera también una sensación de satisfacción y de crecimiento personal. Pucha, estoy logrando el objetivo que yo quería, que era vender mis productos, consolidarme como artesano, tener trascendencia, mostrar no tan solo aquí en el local, aquí en Canela, decir, que la gente sepa que yo hago tal cuadro, pero que también pueda dar referencia de que es un cuadro que sí tiene sentido, porque rescata, está hecho con lana natural, está hecho con maderas rústicas. Entonces me decía, es importante para mí que esté allá, po. ¿Y cómo lo pudo conseguir? A través de los lazos que se generan a través de las plataformas. Entonces no es tan solo un emprendimiento en sí, sino que es una red que se forma para fortalecerlo. Y la importancia que también tienen los servicios. Por ejemplo, me recordaba que no lo mencioné hace un momento, hace un tiempo se comenzó a hacer obligatorio el uso de la tecnología para emitir boletas. ¿Y qué tan atingente es hacerlo en un lugar donde no tienen conectividad, por ejemplo? Entonces las políticas públicas tienen que estar focalizadas al territorio. Si bien es cierto, ya es una necesidad territorial, pero también tienen que generarse las instancias en que las personas puedan acceder a eso. Por ejemplo, hay localidades en que hoy día hay almacenes, hay pequeños bazar chiquititos, cosas que es comercio, que generan economía, que generan movimiento, en que no tienen acceso a internet. Pero la institucionalidad le dice, pucha, usted tiene que emitir una factura, tiene que emitir una boleta por las compras que hace. ¿Y cómo cumples eso? Entonces, muchas de las políticas públicas se organizan y se visualizan desde una centralización que existe. Y no se trabajan con el territorio, o cómo yo puedo hacer una gradualidad de lo que se puede, o de lo que se quiere conseguir. Porque también tenemos que tener una bajada más local. ¿Cómo llego a esa persona que hoy día tiene un comercio pequeño que tiene que cumplir las exigencias? ¿Significa que va a cerrar? ¿Significa que se tiene que adaptar? Pero claro, ¿cómo cumple esa normativa si no tiene los espacios y la infraestructura para ello? Entonces, esas redes son recíprocas, son cómo yo consigo algo y cómo el Estado también provee de esos espacios y para poder dar cumplimiento a esas exigencias que se dan. Muchísimas gracias. Tenemos 2 preguntas por parte del
de la audiencia, así que voy a leerla y tenemos unos 5 minutos más, 10 minutos más, disculpen, para poderla contestar. Así que la primera pregunta por parte de Alejandra, dirigida a Janet, Caleb y Paula, los cuales mencionaron en su presentación un tema que ya es un lugar común siempre que se está hablando de mujer y emprendimiento. El hecho que las mujeres cumplen un triple rol en su actividad productiva por obligaciones familiares y comunitarias, ¿no? La pregunta es la siguiente. ¿Existen políticas o programas que se dediquen hoy a atacar este problema, desafío en particular, ¿no? De la triple rol de la mujer emprendedora? Y posteriormente, por parte de Rosario, una pregunta más bien dirigida a Caleb y Paula sobre el informe mismo. ¿Cómo evalúan o qué le parece el hecho de que los esfuerzos de conservación de prácticas patrimoniales, como la que mencionaron en su presentación, se canalicen siempre a través de programas de incentivo del turismo y del emprendimiento versus otro tipo de estrategia o soluciones para la preservación del patrimonio cultural como la podrían ser programas educativos y o culturales? Entonces, dejaría ahora la palabra a Janet y después a Caleb y Paula, como en el orden mencionado, por parte de las preguntas. A ver, creo que así como tal, creo que no existe una política en que diga, ya, ¿cómo te ayudo a que tú puedas desempeñarte como en tus funciones, en tu trabajo, dejando esas tareas? Quizás está más asociado a las políticas de la universalidad de la educación, quizás, no sé, lo visualizo de esa forma, en que tengas las opciones de que tú puedas dejar a los niños en las escuelas y de ese tiempo destinarlo al trabajo en sí, pero no existe una política en que esté netamente y en un 100% dirigida a cómo subsanar, cómo dividir los roles, porque claro, la sociedad lo ve de esa forma, las personas estamos, pucha, tú quieres comenzar, sí, pero no sé cómo hacerlo, ¿qué hago? Tengo que ver a los niños, tengo que compartir las tareas de la casa, tengo que hacerlo, y lo tienes más asociado a la idiosincrasia. Las mujeres tiene, o sea, lo tiene como algo ya impuesto, por decirlo así, en que, o designado, o ellos, o quizás nosotras mismas asumimos esa responsabilidad de que esa función es para las mujeres y no compartidas. Quizás yo tiene que ver más bien con cambios estructurales de cómo nosotros vemos la equidad entre hombre y mujer, cómo podemos compartir las funciones, cómo evitar el machismo existente, sino que más bien fortalecer las capacidades para desenvolverse de las mujeres. Pero no, como política no visualizo algo así como dirigido para que, en apoyo a la mujer, para que tenga la libertad de dedicarse solo al emprendimiento en sí. No lo veo, al menos yo no manejo esa información. Muchísimas gracias, Janet. Dejo ahora la palabra a Paula y Caleb para las dos respuestas. Bueno, respecto a la primera pregunta, al menos durante el trabajo de campo no pude observar como ni iniciativas ni intervenciones focalizadas a las mujeres, ni al triple rol o a responder frente al triple rol, sino que básicamente son para poder identificar aspectos identitarios de la zona, de la localidad, y darles un valor para poder generar microemprendimientos. Dentro de lo que puedo recordar durante mis observaciones y el trabajo de campo, siempre había una valorización de que las mujeres se la pueden más porque tienen esta como carga anterior dada por este triple rol. Pero más allá de modos como de lidiar con ello, o más allá de este discurso finalmente de empoderarla, o de políticas públicas focalizadas a esto, no puedo observarlo, la verdad. Y respecto a la última pregunta,
que este vínculo como entre el turismo con el fomento de cierta manera de valores de sustentabilidad. Bueno, es un poquito complicado porque es algo que si bien lo he pensado durante la realización del trabajo de campo y también en este informe, eh, veo que como ventaja principalmente tiene este elemento de que hay una difusión muy grande de valores de sustentabilidad a través de iniciativas de turismo. Un caso que no desarrollamos en este documento porque también está en desarrollo, y Janet ahí quizá también me pueda actualizar un poco de en qué estado está esta iniciativa, es la transformación, o sea, no la transformación, sino que la elaboración de un plan de manejo en el humedal en las salinas de Huantelauquén, que está dentro del territorio de Canela. Que este humedal, el año 2016, si no me equivoco, fue declarado como sitio Ramsar, una categoría de protección de los humedales, y en la misma comunidad están buscando generar iniciativas de microemprendimiento orientadas en torno a este humedal y su protección como un valor base. Entonces, gracias al uso de esta categoría y la generación de microemprendimientos que estén vinculados a ello, por una parte se da a conocer el humedal y la necesidad de protegerlo, y por otra también responde de cierta forma a la necesidad de esta comunidad de poder superar las dificultades con las que han estado viviendo de manera histórica, que serían la sequía, la migración, los temas que hemos podido conversar. Pero como les digo, en este momento, dado como la pandemia y la desconexión que por ello tuvimos, no sé en qué estado estarán. Quizás Janet ahí podría ayudarme un poquito a actualizar en qué están. Sí. Ese plan de manejo finalizó su etapa de elaboración hace unos meses atrás, creo que fue hace poquito tiempo. Aún no se ha socializado en su completo informe, así como al detalle con la comunidad, puesto que tampoco se han hecho reuniones producto de la pandemia. Entonces está a la espera de tener la aceptación de parte de la comunidad agrícola del informe en sí, y para ver cómo ellos lo validan y si es que lo pueden hacer ejecutable en sí, pues ver qué del documento en sí, qué es lo que ellos rescatan, qué es lo que van a tomar como elementos para intervenir en el territorio y para poder generar las iniciativas, porque en ese instrumento hay mucha energía y mucha esperanza de que pueda generar los espacios para que se generen iniciativas de turismo, así que estamos a la espera de la aceptación del documento y de la validación por parte de la comunidad para ver la ejecución que se va a hacer de él. Disculpa, respecto a lo de los programas que preguntaban, la verdad tampoco tengo así como un conocimiento muy extenso, pero sé que existen programas del Servicio Nacional de la Mujer. Uno creo que se llama de 4 a 4 a 7, parece algo así, que están orientados principalmente como servicios de cuidado a los niños para que las mujeres puedan trabajar. Pero no sé cómo se relacionaría en este caso con las mujeres que trabajan desde su casa al ser emprendedoras, porque generalmente están pensados para las mujeres que van a un trabajo formal en el mercado laboral. Tampoco sé cómo esto se podría aplicar efectivamente en el caso de las mujeres que viven en zonas rurales, o también con todo el impacto que tuvo la pandemia en la situación de los cuidados, donde muchas mujeres dejaron de trabajar, y quizá muchas de esas mujeres que dejaron de trabajar se van a volver al emprendimiento. Eso va a ser igual interesante de revisar como que termine toda esta pandemia. Complementando lo que dice Paula, por ejemplo, están los programas SENSE, en que se le entregan capacitaciones a las mujeres vinculadas a un área específica del curso en cuestión, pero ahí viene con un subsidio asociado para el cuidado de los hijos mientras desarrollan el proceso de formación, pero es en relación al periodo en sí, es decir, si el curso dura un mes, 2 meses, es en ese tiempo en que tienen acceso a un subsidio para pagar a alguien que les cuida a sus menores de 4 o 5 años, creo que son, algo así. Pero es un tiempo muy acotado. No así, por ejemplo, cuando ya están desarrollando una actividad productiva, pues esos espacios ya no existen como tal.
Ese apoyo ya no está vigente para las personas que están desde sus casas trabajando, sino que más bien tienen que haber un sustento familiar, una familia, un soporte familiar que esté cuidando a los hijos o cumpliendo, que le den los espacios para que puedan desarrollar las otras funciones de su emprendimiento en sí. Muchísimas gracias. Antes de terminar, una pequeña clarificación respecto a la pregunta que aludía también a patrimonio cultural, del cual existe mucho ejemplo en, en la comuna de Canela, solo para mencionar la Mincha, ¿no es cierto?, con su importante elemento arquitectónico. Entonces, si podrían referirse a la segunda pregunta respecto a patrimonio cultural, digamos. Eso era la pequeña clarificación. Claro. Aquí lo vimos claramente con el mismo caso de Catalina, por ejemplo, con todas sus prácticas con el queso y la leche de cabra. Está este miedo finalmente de que si no hay forma de difundirlo, si no hay forma de darlo a conocer a cada vez más personas, esto se va a perder finalmente. Entonces, para ella es muy valioso que se generen estas instancias de cooperativismo, como es el caso de Agrocanela, pero simultáneamente también dándole un valor y una actualización de cierta forma a estos mismos productos. O sea, recuerdo también que ella nos comentó mucho acerca de una barra proteica de carne de cabra, que es como su producto estrella también en Agrocanela. Y esto es este tema de la innovación pues, también, de la mano de la tradición y del patrimonio cultural, gracias a todo lo que son las iniciativas de microemprendimiento, de poder repensar sus propias tradiciones, podemos mostrarlas y podemos mantenerlas vivas, porque si nuestros jóvenes, nuestros hijos, nietos no lo están haciendo, no lo van a hacer, no están interesados, buscan otros modos de vida finalmente. Entonces, sí hay una asociación finalmente entre iniciativas de microemprendimiento con rescate y mantención de nuestra identidad cultural, nuestro patrimonio cultural. Muchísimas gracias. No tenemos más preguntas respecto del público y quería agradecer nuevamente por la atención de lo que nos han seguido trámite este link Zoom, pero también el conversatorio se difundió, la presentación del informe, disculpe, se difundió por redes sociales, en Instagram también, así que aprovecho la atención de todos aquellas que pudieron presentar, también agradecer su pregunta. Quiero agradecer a Milena Godoy por asistirnos en la proyección y grabación de este conversatorio y Alejandra Vergara también, investigadora del Centro ENA, que nos ha acompañado durante el día de hoy. Y finalmente un agradecimiento muy especial a Janet Enríquez por su palabra y también por la colaboración que hemos tenido, digamos, a realizar este trabajo en la municipalidad de Canela y esperamos poder visitar prontamente. Agradezco también a Marcelo González por su palabra, que nos ha invitado a considerar también el caso de Canela como un caso para reflexionar sobre la situación de microemprendimiento y la sociedad chilena también en su diversidad. Y finalmente, felicitar nuevamente y agradecer el trabajo que ha realizado Paula Campillay y Caleb Yunis con este informe, que les recuerdo es disponible en un PDF liberado que se puede acceder. Lo invito a revisar el sitio del proyecto ENA, Etnografía del Neoliberalismo en Vida Cotidiana. Ahí pueden encontrar este informe y esperamos que el informe pueda circular lo más posible y que sea una manera de que la investigación académica sea un aporte también a la política pública. Así que agradezco mucho la atención y espero vernos nuevamente pronto en uno de estos contextos. Muchas gracias.